Más adelante en KTVB en español, Colombia enfrenta una de sus mayores tragedias en décadas. Le tenemos lo último sobre el terremoto y los esfuerzos de rescate. Y en otras noticias, el dolor une a toda una comunidad. Familiares y amigos rinden homenaje al joven que perdió la vida en un choque mortal cerca de Donnelly. Hoy el calor continúa, pero con un tiempo más activo, con lluvia y tormentas en camino. Les tendremos los detalles. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Buenas tardes, hoy es el 11 de agosto. Gracias por sintonizar su noticiero local, KTVB en español. Les saluda Brenda Rodríguez. Empezamos esta tarde. Los equipos de rescate en el oeste de Colombia continúan este martes una carrera contra el tiempo mientras buscan sobrevivientes entre edificios colapsados y viviendas reducidas a escombros. Las autoridades temen que el número de víctimas sigan aumentando tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia. Hasta este momento, a menos de 200 personas han muerto en el sismo más fuerte que ha golpeado el país en décadas. Varias ciudades sufrieron daños devastadores. Rescatistas, policías, militares y voluntarios continúan buscando sobrevivientes entre esos escombros. En Cali, parte de un hospital colapsó mientras cientos de pacientes fueron evacuados. Además, el gobierno desplegó 1,000 elementos de seguridad y mantiene el toque de queda en Cali y Pereira tras reportes de saqueos. Bueno, un choque aquí en Idaho mortal en la carretera 55 cerca de Donnelly dejó a un joven sin vida y a 3 personas gravemente heridas. Ahora familiares, amigos y miembros de la comunidad se reúnen para honrar su memoria. Nuestra reportera Cristian López habló con sus seres queridos. ¿Qué nos cuentas, Cristian? Así es, y la comunidad está apoyando a estas familias impactadas. Anoche se juntaron en la escuela preparatoria de Ontario para una vigilia. Decenas de personas se juntaron en la escuela preparatoria de Ontario el lunes en la noche para recordar a un joven de 15 años de edad que murió en un choque el miércoles pasado y para rezar por su hermana y amigo que resultaron heridos. Según la Policía Estatal de Idaho, el choque sucedió el 5 de agosto a las 5:30 de la tarde en la carretera 55 cerca de Donnelly. Oficiales dicen que un hombre de 74 años de edad de McCall se encontraba manejando un Mercedes, cruzó la línea central y chocó de frente con una troca Toyota Tacoma, donde iban 3 jóvenes. Tanner Fromm, de 15 años de edad, murió en la escena. Su hermana Nicole y su amigo Burke Chandler resultaron gravemente heridos, junto con el conductor del Mercedes. Chelsea Skeen, la prima de Tanner, organizó la vigilia el lunes en la noche para reunir a la comunidad durante estos tiempos difíciles. It's been a big loss. It's such a small town and everybody's really come together. Chelsea me dice que por ahora el enfoque es apoyar a su familia y asegurarse que los estudiantes de la escuela tengan recursos para procesar esta pérdida. It brings it close to home when, you realize it could be your kids or really anyone the next door neighbors. So. La escuela preparatoria de Ontario también tiene consejeros disponibles para los jóvenes y maestros en la escuela durante esta tragedia. Y Chelsea, la prima de Tanner, me dice que los otros 2 jóvenes heridos todavía están en el hospital. Dice que ella ha estado visitándolos y que están mejorando cada día. Brenda. Es bueno escuchar que andan mejorando. Gracias, Cristian. Ahora, cambiando de tema, muchos de los pequeños ya regresaron a clase esta semana. Esto quiere decir que más niños se van a encontrar caminando hacia la escuela y esperando el autobús. Por eso, las autoridades piden a los conductores reducir la velocidad, mantenerse alertas y respetar las zonas escolares. También recuerden que los conductores deben detenerse cuando un autobús escolar tiene extendida la señal de alto. Según el tipo de vía en Idaho, rebasar ilegalmente un autobús escolar deteniendo puede resultar en una multa de $300. In a location where there's more than 3 lanes, like if you have a center turn lane and then 2 additional lanes, you're not required to stop for that bus arm. Nor should the bus be stopping to allow a child out on such a busy road anyway.
and they'll only allow them to the right-hand side. It wouldn't be crossing in front of the bus. El mensaje es claro: baje la velocidad, preste atención y tenga paciencia para ayudar a que este regreso a clase sea seguro para todos. El distrito escolar de West Ada está reduciendo el uso de pantallas en los salones de clase. A partir de este nuevo ciclo escolar, los estudiantes ya no podrán usar dispositivos electrónicos para los alumnos de kinder a 8º grado. La medida también aplica durante el recreo, el almuerzo, los descansos y las transiciones entre clases. Además, el distrito busca que el 90% del día de instrucción el primer día será libre de pantallas y el 80% en secundaria. Las autoridades aclaran que no se trata de prohibir la tecnología, sino de asegurar que los dispositivos como computadoras, portátiles y tabletas sean utilizados solo cuando realmente contribuyen al aprendizaje. Cambiando de tema, tras un año del accidente que cobró la vida del paramédico del condado de Ada, Cody Hansen, el responsable ya fue sentenciado. Eleazar Puente Pérez recibió este lunes una condena de 1 año en la cárcel del condado de Cañón tras declararse culpable de homicidio vehicular. Además, deberá cumplir 100 horas de servicio comunitario, pagar más de $2,000 en cuotas y realizar pagos de restitución de menos de $200 al mes. Un camión tumbó varias líneas eléctricas la tarde del lunes en Boise, cerca de la intersección de las calles 29 y Jefferson. Idaho Power cortó el servicio electrónico para que las cuadrillas pudieran trabajar de manera segura. El conductor del camión resultó sin heridas y las autoridades informan que la zona ya fue reabierta y el incidente fue atendido. Los trabajos de recuperación en la zona afectada por el incendio Wapiti continúan y ahora las autoridades quieren escuchar la opinión del público antes de decir los próximos pasos. El incendio provocó por un rayo el julio del 2024 que quemó más de 130,000 acres en los bosques nacionales de Boise, Salmon Challis y Sawtooth. Aún 2 años después, sus efectos siguen siendo visibles. Hace apenas unas semanas, una inundación repentina provocó un desable de la zona quemada, lo que obligó al rescate de más de una docena de personas y destruyó un campground y el acceso a un sendero de granching. Ahora el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Departamento de Tierra de Idaho propone retirar árboles muertos que representen un riesgo y reforman unas áreas más afectadas con cerca de 83,000 brotes este año. Las agencias reciben comentarios del público, van a recibir eso hasta el 12 de agosto. El incendio Big Grass es actualmente el más grande de todo el país. Hasta este momento ha consumido más de 500,000 de acres en el suroeste de Idaho y el este de Oregón también. Los equipos de emergencia han logrado contener el 35% del incendio, pero las órdenes de evacuación siguen vigentes y se han emitido nuevas alertas para otras zonas. La lista completa de las áreas bajo evacuación está disponible en nuestro sitio web, que es ktvb.com/español. Otro incendio mantiene en alerta a las autoridades y a los residentes del condado de Elmore. El incendio Highway 20 ha quemado cerca de 5,000 acres y hasta este momento está contenido en un 24%. Además, se emitió una orden de evacuación del nivel 1 para Hill City y el área de la carretera 68, luego de que las llamas cruzaran la vía. Y en el condado de Washington, el incendio Tartar ya está contenido en un 89%. Los equipos de emergencia ya iniciaron las labores de reparación en el área del embalse Man Creek. Hasta este momento, el incendio ha consumido más de 158,000 acres. Al regresar de esta pausa, hay alerta por la calidad de aire en el Valle del Tesoro. Le explicamos qué está provocando esta situación y cómo podría afectar su salud.
Pero antes de eso, Héctor Mendoza nos tiene el pronóstico del tiempo completo. No se despegue, ya volvemos. Una pregunta que he recibido bastante es ¿cuándo regresa la lluvia? ¿Cuándo vamos a dejar de ver tanto humo? Y se espera que esto venga para esta semana, el jueves y el viernes, donde vamos a ver que estas condiciones van a empezar a superar. Aquí también vamos a ver la posibilidad de un poco de lluvia, pero va a volver a calentarse un poco y también vamos a ver que estas condiciones no duran tanto tiempo. Llegan del jueves y se esperan irse para este sábado y esas son las probabilidades que vamos a ver de esa precipitación. Pero la lluvia y las tormentas se van a ver un poco más en ciertos lugares como en las montañas, hacia el sur, hacia el Valle Mágico y cerca de la frontera de Idaho y de Nevada. Ahora, todavía vamos a estar viendo esta calidad de aire un poco menos y también vamos a ver que ese humo va a continuar a impactarnos hacia el miércoles. Ahora, estas condiciones van a cambiar un poco más durante los próximos días, ya que vamos a continuar con vientos más calmados durante las tardes y por las mañanas. También vamos a ver que eso va a continuar a impactar el Valle de Tesoro, lugares en los Owyhees, llegando hacia el norte en las montañas y hacia lugares hacia el suroeste de Oregon, y eso va a continuar, como les menciono, hacia el miércoles. Ahora, vamos a ver que entrando el miércoles, lugares por las fronteras de Idaho y Nevada van a empezar a ver un poco más de esa lluvia. Tormentas todavía no está lo suficientemente inestable para poder llegar las tormentas, pero eso va a empezar ya que vemos ese sistema de mal tiempo que empieza a llegar. Esto también va a dejar entrar un poco de esa humedad de monzón que vamos a ver aquí en nuestra región. Y la razón por eso es porque vamos a ver eso llegar desde el sur, entrando hacia el norte. Ciertos lugares también por la posibilidad de nubes es también lo que vamos a ver, limitar esa posibilidad de tormentas, pero ya al entrar hacia el viernes vamos a ver que esas condiciones empiezan a refrescarse un poco más y es la mejor posibilidad de ver esas tormentas que llega a finales de esta semana. El humo de los incendios forestales sigue cubriendo el Valle del Tesoro y la calidad del aire ya alcanza niveles poco saludables. Nuestra reportera Gabriela López habló con expertos de este tema. Gabriela, ¿qué es lo que recomiendan? Brenda, los expertos recomiendan limitar el tiempo al aire libre, especialmente si usted padece de problemas respiratorios. Hablé con miembros de la comunidad para conocer cómo enfrentan esta situación. Salí a prender mi troca para salir a trabajar, estaba sofocante, había bastante ceniza sobre mi troca. Así es como Manuel Silverino, quien se dedica a hacer restauraciones de daños de agua y fuego de casas, describe el humo que invade el Valle del Tesoro. En las tiendas y hasta en las tiendas como la Home Depot
se ha metido el humo y entra uno y con los ojos arden, se sofoca uno. A esto, Héctor Mendoza, experto en el tiempo, explica que la geografía del Valle del Tesoro influye en la calidad del aire. Es como un plato hondo. Ya el aire se mete, se queda ahí, no hay algo o un mecanismo que lo saque de ese lugar. En las últimas semanas, el índice de calidad de aire indica que Idaho se encuentra en el nivel rojo y anaranjado. Pero, ¿qué significan estos niveles para su salud? Es donde nos tenemos que preocupar muchos, porque ahí es cuando es poco saludable para todos. E incluso, los médicos no recomiendan salir al aire libre. No amount of exposure to these small particulates is safe. So you start feeling lightheaded, fatigued, headachy, sore throat, short of breath. You got to recognize that those are precursors to worse things happening. Y eso es exactamente lo que personas como Silverino hacen. Yo ahorita lo que estoy haciendo es tratar de no salir tanto al exterior, solamente para ir por comida, para ir por materiales. Por ahora, la única solución es esperar a que las condiciones del tiempo permitan que la calidad del aire mejore. Y aunque miles de estudiantes en Idaho ya regresaron a clases, el distrito escolar de Nampa ya tiene un plan para protegerlos cuando la calidad del aire empeora. El distrito utiliza el índice de calidad del aire para decidir cuándo limitar o suspender las actividades al aire libre. Cuando el índice alcanza 101, los estudiantes más sensibles pueden permanecer en interiores y se reducen las actividades físicas al aire libre. Ahora, si llega a 151, todas las actividades exteriores, incluidos los deportes, se trasladan al interior o se cancelan. Y si el índice supera los 200, todos los estudiantes deben permanecer dentro de los edificios. El distrito asegura que continuará monitoreando la calidad del aire y mantendrá informados a las escuelas sobre cualquier cambio. Y al regresar, cambios importantes para los operativos de ICE. Los agentes ahora portarán cámaras corporales. Le contamos lo que debe saber. En noticias al nivel nacional, escuche esto. A partir de este miércoles, todos los agentes y oficiales de ICE contarán con cámaras corporales, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Los agentes recibirán entrenamiento para utilizarlas y se espera que todo el personal de ICE las estén usando antes de que termine agosto. Las cámaras deberán permanecer encendidas durante los operativos y arrestos. Sin embargo, las grabaciones no se
se harán públicas si su difusión afecta una investigación en curso o la privacidad de las personas involucradas, a menos de que el director de ICE autorice su publicación. Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado varios productos, incluyendo salsas y guacamole, tras un brote de salmonela relacionadas con chiles jalapeños que vienen de Sinaloa, México. Los CDC y la FDA investigan el brote que ha enfermado a 345 personas en 27 estados y ha provocado 36 hospitalizaciones. Las autoridades identificaron que restaurantes como Chipotle y Qdoba recibieron esos jalapeños, aunque ambas cadenas ya dejaron de utilizarlas. Taylor Farms asegura que hasta este momento no tiene reportes de enfermedades relacionadas con los productos retirados. Y ahora nos vamos hasta Caldwell, donde Albertsons anunció la construcción de una nueva tienda. La ubicación de más de 60,000 pies cuadrados estará ubicada en la esquina del carril Karcher y la avenida Lake, y se espera que abra sus puertas en el otoño del 2027. Será la tercera tienda de Albertsons en Caldwell y generará más de 200 nuevos empleos. Estas sí que son buenas noticias para aquellos que buscan trabajo. Y bueno, no se vaya. Al regresar, Héctor Mendoza nos trae lo último en deportes y también nos cuenta sobre la llegada de un equipo de fútbol de Costa Rica a Idaho. El partido estaba 1-1 en el minuto 63, así que cómo terminó esa segunda mitad nos dejó un muy mal sabor de boca. Los jugadores están muy motivados y con ganas de revancha. Hace 8 semanas, Forward Madison FC le propinó a AC Boise la peor derrota de la temporada, un contundente 5-1 en Wisconsin, pero este sábado por la noche que pasó, los de casa tuvieron la oportunidad de cobrar revancha y fue una noche con mucho humo en el AC Boise Stadium y enfrente estaba el equipo más encendido de esta liga. Madison llegaba con 7 victorias al hilo, pero AC Boise salió con todo. Nick Moon generó varias ocasiones, aunque uno se fue apenas desviada. Después Moon volvió a aparecer con un gran pase para el capitán Blake Bodley, pero
El remate se fue por arriba. Era una oportunidad de oro y aquí llegó la polémica. Un defensor de Madison retrasó el balón a su arquero, quien no podía tomarlo con las manos, pero eso fue exactamente lo que hizo. AC Boise pidió la infracción, pero el árbitro dijo que sabía que siguieran jugando. El técnico Ned Miller reclamó la decisión y terminó viendo la tarjeta amarilla. Sobre el cierre del primer tiempo, Jesús Barrera recuperó el balón y habilitó a Philip Mayaca. Mayaca se abrió, pasó entre la defensa y definió el segundo palo. Gol de AC Boise 1-0. En el segundo tiempo, Madison igualó en el minuto 83, pero el capitán Blake Bodley tenía otros planes. Él lanzó un balón dividido al área, Bodley apareció y no perdonó. Un golazo, 2-1 AC Boise, triunfo de revancha y 3 puntos de oro para mandar a AC Boise al quinto lugar de la USL. Really good performance. I love that after, don't love that we conceded. Muy buen partido. No nos gustó recibir el gol, pero me encantó cómo reaccionamos. Cambiar la mentalidad después de defender demuestra que somos un equipo muy enfocado. Estoy muy contento con los jugadores y con cómo nos ayuda a jugar en casa. Hemos crecido mucho juntos. Es un equipo nuevo y toma tiempo acoplarse, pero hemos mantenido nuestros principios y trabajado cada semana para mejorar. Creo que esta noche se notó. Y el próximo partido de la liga para AC Boise será en unos 11 días de visita ante One Knoxville SC el sábado 22 de agosto a las 5:30 por el canal 7.2. Pero antes, mañana tendremos un partidazo. Un equipo internacional llegará aquí a Boise, Sporting FC, uno de los mejores equipos de Costa Rica. Se viene un amistoso internacional entre AC Boise en ese estadio a las 7:30 de la noche. Un partido que definitivamente no se quisiera perder. Les tendremos todos los mejores momentos este viernes que viene. Héctor, este fin de semana la comunidad se unió para celebrar y apoyar a los más pequeños en su regreso a clases. Las familias tuvieron acceso a cortes de cabello gratuitos, útiles escolares, exámenes físicos y muchos otros recursos para ayudar a los estudiantes a comenzar el nuevo ciclo escolar con el pie derecho. Y por supuesto, no podía faltar el baile folclórico que llenó el evento de música, color, tradición.
mientras los niños disfrutaban de una mañana llena de sonrisas. Qué bonito. Y es importante, uno entrar a la escuela tiene que ser su corte de pelo, ropita nueva, sus útiles nuevos y tener por lo menos algo para poder ir a estrenar para ese primer día. ¿Tú estrenabas? Siempre tiene que estrenar, pero solo el primer año, ya después el segundo y tercer año ya el mismo par de zapatos, pero... Eso está bien. Bueno, yo trabajé en la Wendy's y cuando agarré mi primer cheque,